Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes a todas, todas y todes. Bienvenidos a este podcast, Una Semana, un Libro, que hoy nos acompaña mi estimado amigo Humberto González Mandujano. Humberto, bienvenido a este podcast. Muchas gracias, doctor Cedillo. Un gusto estar aquí. Había visto ya tus programas, me habían gustado mucho. Siempre me habías compartido la liga y bueno, había visto algunos títulos interesantes. Incluso llegué a pensar, si me invitaran, ¿qué libro le diría? Y bueno, tuve la suerte que me invitaras. No, hombre, ¿cuál suerte? El suertudo soy yo, porque además vamos a comentar un libro, no, desde luego habrá que aclarar primero que no es de reciente aparición. El escritor ya no vive, pero creo que es uno de los mejores escritores de este país, ¿no? De la literatura mexicana. Creo que Jorge Ibargüengoitia tiene un lugar en, digamos, no solamente, digamos, en las letras mexicanas, por decirlo de alguna forma, decirlo desde la academia, sino también yo creo que es uno de los escritores más leídos, ¿no? Por parte, digamos, entre jóvenes. Bueno, la primera vez que lo leí fue muy joven. Ahora que lo leo ya a esta edad y con ciertas vivencias le tomo un mayor aprecio y un mayor entendimiento. Veo cosas que no había visto en un primer momento. Y sí, creo que es de los más importantes, pero refleja un estilo muy particular y su óptica sobre la realidad o de lo que él ve de la política y de las costumbres. Es muy de costumbres, pero siempre con una vista irónica, y que ese es su principal ingrediente, y cómo llega a ser tan descriptivo y luego te da el cambio y bueno, es algo muy padre leerlo. No, claro, y además me parece que Ibargüengoitia justo es la ironía, la burla, pero de una forma tan fina que incluso hasta el más miserable de los políticos que en este libro se retratan, pues parecen simpáticos, ¿no, Humberto? Sí, llegan a parecer simpáticos, pero también conforme lo vas viendo, dices, como que se parece a este, y luego se parece a este, se parece a la realidad de tal país, de esta época, y dices, o te llegas a imaginar, pues parece a lo que se está o lo que puedes leer en cualquier portal ahora de internet o en cualquier periódico a últimas fechas. Claro, el libro que vamos a comentar de el maestro Ibargüengoitia se llama Maten a León. Desde luego tiene una obra bastante prolífica. Yo por lo menos me encantó también de joven Relámpagos de Agosto, que es una, digamos, es una historia construida a partir de la rebelión del general Francisco Serrano. Bueno, no la rebelión, a partir de la ejecución de Francisco Serrano y de Marte Gómez. No, ahorita no recuerdo el otro general, pero es una descripción de lo que ocurre, ¿no? En esa época que se ubica en el año de 1927, cuando el general Obregón era el amo y señor de este país. Y en muchos hay elementos aquí en Maten a León, pero siguiendo con esta primer parte que tú pones muy bien, esta forma tan fina de plantear en la ironía, porque no parece burla, sin embargo se está burlando permanentemente con sus personajes, ¿no? Bueno, es muy fina y de altura la forma en que lo hace de tal manera que pues parece imperceptible. Incluso te comentaba hace un momento que cuando ves sus entrevistas es tan fino, y las personas que lo están entrevistando no se llegan a dar cuenta de que pues los está dando la vuelta y los está llevando por otros caminos. Pero bueno, eso se ve plasmado en su obra y en cada uno de los personajes, y cómo se van relacionando entre ellos, y cómo el narrador interviene y da el cambio, o a un acto que puede resultar muy común, pero ese da ese toque que toda una narrativa de lo normal lo hace no chistoso, porque la palabra no es chistoso. No, justo, creo que es un humor muy fino, ¿no? Yo creo que junto con la ironía ese es un humor muy fino, que retrata, insisto, a personajes tan deleznables como el dictador, como sus colaboradores, como también esta clase oligárquica que pareciera tan lejana y tan cercana al mismo tiempo que parecería sacada de cualquier también historia de Mario Vargas Llosa, ¿no?
Sí, bueno, él muchas veces dijo que en su obra y en su vida siempre llevaba su terruño, que es Guanajuato. Y Guanajuato, en obras de otros, de otros escritores, pues siempre esta parte costumbrista, conservadora, de las familias bien. Y bueno, él se burla o hace esa alusión porque él mismo viene de ahí, aparte de ser de Guanajuato, pues viene de la familia Ibargüengoitia. Y tiene un abuelo que luchó con la Revolución Francesa, pero que ya cuando estudian el actuar y el proceder del señor, pues resulta que el señor llegó tarde a la batalla. O sea, cosas... Diría otro célebre guanajuatense, lo importante no es el camino, sino hay que saber llegar, ¿no? Va más o menos así la canción de José Alfredo Jiménez, y él llegó un poco tarde a la batalla y bueno, tenía un nombre un apellido muy ilustre y pues se vuelven, aparte de ya serlo, pues son una familia respetada y que su abuelo o su padre, no recuerdo, fue gobernador. Sí, se reviste de este halo de heroísmo, ¿no? Y bueno, yo creo que este libro, a la par de lo que tú señalas, me parece tan latinoamericano como cualquier, digamos, que Blasco Ibáñez, o incluso diría hispanoamericano, ¿no? Es decir, porque este también podría ser una representación de Franco, ¿no? Es decir, claro, desde el nombre de que le da a la isla, de Arepa, entonces uno se imaginaría el platillo venezolano, ¿no? Colombiano, ¿no? Y justo, es que este texto se me hace tan hispanoamericano porque también podría ser representado en Portugal, en España o en cualquier país de Latinoamérica, ¿no? Sí, incluso ahí, por la época en que fue escrito, te acordarás de aquellas declaraciones de las repúblicas bananeras. Ajá. Bueno, inicia que da una breve descripción de la isla de Arepa. Dice, es una isla totalmente redonda que si la midiera, o sea, tuviera ciertas características que se producen cítricos, bananas, claro, da toda una descripción. Pero podría ser Nicaragua, podría ser Dominicana, podría ser Haití, podría ser la misma República de Cuba, ¿no? Es decir, o México en alguna, que de hecho me parece que está inspirado en Álvaro Obregón, y además hay muchas similitudes y en torno a Obregón, que en este caso es el general Belaúnzarán, ¿no? Igual podía ser, insisto, podías ponerlo de dictador en República Dominicana y no desentona, en Colombia, en Venezuela, lo haces dictador uruguayo y tampoco desentonaría, ¿no? Sí, yo creo que esto al hacerlo tan universal, incluso si lo leyeran en un país africano, lo entenderían, ¿no? Lo sentirían suyo. Refleja muy bien los años en que fue escrito, en que lo redactaron, en lo que lo publicaron. Y bueno, ya va trabajando como ya entrando en la historia. Belaúnzarán ya había una ley que tenía únicamente que poder cubrir 4 años. Entonces, pues estaban en el predicamento de qué hacer, ¿no? Para lanzarse por este quinto. Bueno, inicia con la muerte del candidato opositor, ¿no? Ahí lo encuentran. Y también la forma en que investigan el asesinato, también hay muchas cosas que nos recuerda un pasado no tan lejano, ¿no? Cómo van ahí al prostíbulo, se llevan a las prostitutas, algunos de los asistentes, y ahí en la soledad del poder, Belaúnzarán le dice a su colaborador, a ver, va a pasar esto, oiga, pero si les dijimos que iban a vivir, sí, pero los muertos no hablan. Sí, claro, bueno, la forma en cómo lo planean, lo encuentran en el mar, lo llevan y bueno, él se presenta al proceso fúnebre, al velorio, sí. Da unas palabras, habla cosas espléndidas del doctor. Y le grita a una mujer, asesino. Ángela. Todo mundo le tenía miedo a Belaúnzarán, todos sabían de lo que era capaz de hacer.
y bueno, pues no pertenecía a su clase, ¿no? Ah, bueno. Hay una cosa ahí muy importante. El doctor pues pertenecía a una clase, todos eran de familias antiguas de la, Sí, de ver la los isla Berriozábal, ¿no? y de apellidos extranjeros, y que dentro de su jerga y de la manera como se comunicaban y como hablaban ellos, era siempre usando palabras francesas, Claro, inglesas, claro, ¿no? y mantenían algunos gustos como el tomar café, algunos de alimentos y gustos, por ejemplo, por la lectura. Que ya, bueno, ahorita entramos ahí de cómo es que la abordaban y cómo se echaban porras entre ellos mismos. Pero además, insisto, es que describe a esta aristocracia, o a esta oligarquía, mejor dicho, a esta oligarquía arepina o de arepa, no sé cómo lo podemos decir, pero parece que está haciendo una descripción de las oligarquías mexicanas, haitianas, venezolanas, argentinas. Es decir, esa descripción, cómo construye los personajes, no desentona en ninguno de nuestros países, y diría, incluso también de las oligarquías españolas y portuguesas, ¿no? Sí, pero lo podemos bajar a un nivel más local. O sea, sí, en el país sabemos que están ciertas familias, ciertos grupos, pero también a nivel regional, en los municipios, pues siempre existen estas familias, estos apellidos. Ah, claro. Y dentro claro. de estas familias y esos apellidos siempre hay algunas, ¿cómo decirlo?, personas satélites, cercanas, Sí, acomedidas al poder y al servicio, y que llegan a sentirse acompañantes, en cierta forma parte, dignos de su confianza. Pero esa igual que la clase, las oligarquías de arepa, serán muy claras. Usted no pertenece, usted no es de los nuestros, y jamás lo será. ¿Por qué? Porque no tiene el apellido, no nació, no va a nuestro club, no va al casino, ¿no? Y cómo en una de las digamos, alguna de los capítulos, Berriozábal humilla a esta oligarquía, ¿no? Cuando les dice, a ver, vengan, después de que matan de que lo intentan matar, los acusa a 3 diputados y él sustituye a los diputados, ¿no? Ah, sí, bueno, eso es sí, un poquito más adelante, pero bueno, quisiera, con este comentario estaba queriendo hacer introducción a Pereira. Claro. Al maestro Pereira, que bueno, tenía varias figuras. Era maestro, era músico, y dentro de su actividad era profesor del colegio más prestigioso, donde estaban pues los hijos de estas familias, y en específico el hijo de la señora Ángela. Y de don Carlos Berriozábal. Y don Carlitos. Con Carlitos. Que ese es capaz de vender a la esposa. O sea, si Belauzarán le hubiera dicho, oiga, quisiera conocer a su esposa en un espacio más privado, sin problema la hubiera lleva. accedido sin ningún problema. Incluso cuando más adelante, o ya casi al final, hablan del origen de su familia, que dicen que el bisabuelo se había dedicado al tráfico o a traer traer gente de África. Sí, esclavos. Esclavos, y que bueno, después pues ya era un poco mal visto, y cómo se fue dedicando al café y algunas otras actividades, y bueno, hasta que después ya se trasladan a la ciudad y se convierte en una familia posicionada, prestigiada y admirada, ¿no? Y claro, y ahorita que lo mencionas también, cómo señala este proceso de urbanización, que todas las ciudades hispanoamericanas, diría, porque también le pasa a España y a Portugal, de ser el centro de la ciudad, el lugar donde viven las clases adineradas, se van porque ya no les gusta, porque no les gustan los olores, porque no les gusta que vaya la gente, y hacen nuevos fraccionamientos, nuevas áreas de la ciudad donde no tienen que andarse ni rodeando ni con los mulatos, ni con los mestizos, y mucho menos con otro tipo de personajes, ¿no? Bueno, ahí perfectamente en eso que tú señalas, entra cuando ellos están decidiendo, una vez que fallece el doctor, y que bueno, el general Belauzarán habla de la señora Ángela, dice, esta señora tiene más pantalones que su marido y que todos los que están aquí. Y bueno, ya siguen, y ellos se van al casino y platican qué tenemos que hacer, qué podemos hacer. Vamos a tener al gordo, como ellos le dicen, otra vez de presidente. Se va a sacar por ahí una maroma y va a quitar al que tenía de candidato.
¿Qué vamos a hacer? Y se peleaban ahí de quién podía hacer, propuestas encontradas. Algunos decían, yo, don fulano de tal, soy la persona más distinguida y educada de la isla. Caray. Y yo soy un reconocido comerciante. Y dicen, ya sé a quién vamos a invitar. Necesitamos gente fresca, que venga con ideas nuevas, una gente preparada, que conozca el mundo, que haya salido de aquí. Y deciden y ponen sobre la mesa a Pepe Cusirat. Ahí me gustaría leerlo, porque está buenísimo. Como dice... Sí, pero Cusirat es más joven. Barrientos, apoyándose en las muletas y la pierna sana, se pone de pie para decir: yo apruebo la idea. Necesitamos que el candidato no sea uno de nosotros, que estamos muy vistos. Necesitamos caras nuevas, y la de Cusirat es una de ellas. Además de no ser uno de nosotros, dice don Bartolomé González como argumento irrefutable, Cusirat es uno de los nuestros, abonando lo que decíamos, ¿no? Esos nunca serán. Este sí es de los nuestros. Don Bartolomé es de los González del Rolls, quien se llaman así para diferenciarlos de los otros González, que no tienen Rolls. Cusirat monta a caballo, tiene avión, juega golf, mata venados y habla 3 idiomas. ¿Qué más queremos?, enumera Paco Ridruejo. Y tiene 35 años, exclama don Remigio Iglesias, uno de los moderados más viejos, y este partido de salvarse es con juventud. Y nadie se acuerda de él, dice alguien, no tiene cola que le pisen, dice otro. La falta de arraigo puede ser un defecto, advierte el señor de la cadena, que nunca ha salido de Arepa. Es de los que huyeron por no poder sacar al buey de la barranca, comenta don Ignacio. No se quedaron como nosotros a hacerle frente a la situación. Cuando Belaunzarán inventó la ley de expropiación, la familia Cusirat, que estaba podrida en pesos, vendió propiedades, invirtió en Nueva York y se fue a vivir al extranjero con intenciones de no regresar. Bueno, ahí, no sé si sea más adelante o más atrás, hablan que estuvo en las mejores universidades del extranjero y bueno, que no hay nadie mejor que él. Entonces por ahí don Carlitos y Ángela dicen, nosotros tenemos una excelente relación. Somos muy amigos, nosotros nos comunicamos con él. Entonces te entiendo que le mandan un cable o un telegrama. Y lo invitan y responde, sí, acepto. Llego tal día, pero ellos señalan ahí, creo que al final de ese capítulo, que ojalá venga en su avión. Ojalá venga en su avión. Sí, pues de eso se trata. Porque hay un hecho muy importante de lo que se cuenta, que lo que le dio origen, la idea que dio origen a esta novela, fue que él estaba que Ibargüengoitia estaba en unas vacaciones en un pueblo y que vio un pequeño avión dando vueltas y cómo hizo que la gente saliera a ver y cómo cambió la dinámica del pueblo. Entonces de ahí surge la idea. Entonces estas personas dicen que venga en su avión, porque aquí nunca ha llegado un avión. Lo único que llegaba del extranjero era un barco. Un barco, no recuerdo el nombre, que les llevaba laterías, embutidos y ropa y cosas así, que ellos los ponía pues al nivel y a la última moda en Europa y en Estados Unidos. Pero bueno, volviendo a esto, dicen, nosotros queremos que llegue en avión. Y sí, efectivamente, él llega en avión, pero previo a eso llega su asistente Martín Garatuza. Sí, bueno, insisto, perdón, Humberto, es que, o sea, aquí hizo una mezcolanza de América Latina, o sea, y la licuó y dijo, aquí está, ¿no? Para que todos quepan. Oye, pero además me encanta el lenguaje. Mira, subrayé esta frase, transida de emoción estética, ¿no? O sea, Pepita Jiménez transida de emoción estética. Bueno, porque hay que decir que ahí hay una muchacha de buena familia que está enamorada de Pepe Cusirat y que ansía su regreso, ¿no? Bueno, ahí hay que, para ponernos en contexto, que Pepita había sido su novia previo a que él partiera, y bueno, quedó siempre esperando, que yo creo que para la época que dice que está en el 1926, pues ya a sus 35 años, ya. No, el tren de la vida ya se le había ido. pasado. Y bueno, tan ya se le había ido el tren de la vida que efectivamente ella decide bajarse del tren de la vida. Pero bueno, nos estamos adelantando mucho con ese tren. Oye, y fíjate, esto que decías de estas,
cómo se burla y de forma tan elegante, ¿no? Porque dice, el chofer de los Berriozábal, ayudado por un mozo, el jardinero y una criada, guarda afanosamente en la cajuela de Duesenberg 2 canastas de sándwiches de jamón de Westfalia, pavo asado y queso gruyère, un frasco de nueces en conserva, 3 latas de hors d'oeuvres de Rodel, una docena de naranjas, 6 botellas de San Emilion, 3 termos con café negro, una botella de Martel, estuche de los cubiertos, una mesa plegable y un mantel. Y todo para ir a ver cómo aterrizaba Sí, claro. un avión, ¿no? Él ya había avisado cuando llegaba. Él ahí da una explicación de que había llegado a Cuba, que había llegado a otros lugares y que llegaba a tal hora y lo cumple. Baja y todo el pueblo esperando y da una descripción de que todo el pueblo está ahí, que están vendiendo garnachas y que ellos bajo la sombra de un árbol esperando en su vehículo descapotable. Ahí no. Dice, descapotable. Y bueno, con sus sándwiches. Cuando llega, pues lo reciben, lo platican, lo instalan en una casa y le dicen, nos vemos en la noche en el casino. Pronto, ¿no? Y que se arma una buena borrachera con sus compañeros de clase, ¿no? Y le dicen, bueno, pues para lo que veniste y para lo que te invitamos es para que tú seas el próximo y él lo acepta, ¿no? Él lo acepta con gusto, pero ya después lo empiezan a poner un poco en contexto, ¿no? De que es complicado, que tiene que revisar y él no pierde el ánimo, ¿no? Él siente que sí es el elegido. Hasta que va a esta recreación donde Belaúnde, digamos, es el héroe popular, ¿no? ¿Por qué hay que decir que Belaúnde es el héroe popular? Es el héroe niño. El héroe niño, sí, pero que es visto con afecto y simpatía por, digamos, las clases populares de Arepa, ¿no? Entre otras cosas porque le encanta ir a los gallos, me recordó a Santana, ¿no? O otros dictadores latinoamericanos que les gustaba también los gallos. Y la otra, pues, es que es digamos, este héroe que se avienta a la mar con el machete en la boca y acaba con la última guarnición de españoles que quedaba en la isla, ¿no? Bueno, eran un grupo de españoles que se habían quedado encallados o habían tenido un problema y nadie se acordó de ellos de ir a buscarlos. Entonces eran que ya tenían mucho tiempo ahí, obviamente pues ya menguada la fuerza, digámoslo así. Y este señor dice, me quiero vestir de gloria y síganme los que quieran ser parte de ella. Algo así como va mi espada en prenda y voy por ella, Se ¿no? despoja de su ropa, se queda en calzones, se pone el machete en la boca, cruza nadando. Dicen ahí que es una cantidad de tantos metros y que algunos que lo siguieron murieron en el intento. Bajan y pelean y dicen que murieron todos. Entonces él a partir de eso, pues es el héroe. Es el único héroe viviente de esa época de lucha. Y ahí es cuando él va a la recreación, porque lo hace cada año, cuando va a Cusira y ve cómo está, dice, es complicado. Pero donde termina de darse cuenta que prácticamente es imposible es cuando lo citan, ¿no? Para que funde la Fuerza Aérea de Arepa. Son dos cosas. Primero, cuando ve cómo el pueblo enardecido grita y se emociona y lo alienta, ¿no? Porque él a su edad, y bueno, siendo gordo, bebedor, fumador y todo, cumple con la hazaña y dicen ahí que cada año se ahogaba alguien. Entonces él seguía cumpliendo la hazaña, lo esperaba ya la banda para tocar y era toda una fiesta, ¿no? Y cada año que pasaba se volvía más fuerte, más fuerte, más fuerte. Entonces ya era para su 5º año. Entonces la gente lo proclama y le dice que otra vez, otro añito, ¿cómo no? ¿Cómo no? Otro proceso. Otro proceso. Y claro, y también cuando este personaje cuando Belaúnde, que había puesto otro candidato, y se aprovecha que están en el velorio, en el entierro, mejor dicho, los 3 diputados del Partido Moderado, pasa una ley en la que le permite la reelección, la reelección, ¿no? Que se pueda volver a postular, y entonces arman una manifestación que llega al palacio y le piden que se postule nuevamente, y dice Belaúnde, no me puedo negar a mi pueblo, no me puedo negar a mi pueblo. Sí, ahí está muy interesante porque él sabe que, bueno, son muy religiosos, que la sociedad
su íntimo amigo así lo hubiera querido, pues ellos iban a tener sesión. Solamente eran 3 diputados de 10, eran 3 moderados, y bueno, piden permiso, se van, y cuando van llegando al panteón, pues hay cambio del orden del día y se aprueba que se pueda la reelegir. No recuerdo el nombre de la ley. Sí. Y bueno, pues ya a partir de ahí él sale y lo anuncia y dice: si mi pueblo me lo pide y el partido, si el partido me lo pide y el pueblo me lo respalda, no puedo negarme, algo así. Que bueno, pues ya esa frase, palabras más, palabras menos, la hemos visto en la historia de América Latina muchísimas veces. Insisto, y también de España y Uh-huh. de Lisboa, ¿no? O sea, ahí también tienen sus émulos de Belaunzarán. O sea, Franco era un émulo de Belaunzarán. Militar, no, todo. claro. Oliveira era otro émulo de Belaunzarán. Es decir, tienen ahí no están tan lejanos de nuestra realidad, ¿no? Y también tienen estas oligarquías que no les importa, digamos, dejar a un lado principios o causas políticas con tal de conservar sus privilegios, ¿no? Sí, claro. Oye, y luego la entrevista que tiene, ¿no? Cuando llega Pepe Cusidad y lo manda a llamar y lo lleva a don Carlitos y le dice: muchacho, te van a hacer una propuesta que no puedes dejar de aceptar, ¿eh? Tú tienes que aceptarla, ¿no? Bueno, don Carlos, como todo buen gestor o no sé cómo llamarlo, pues él llevaba para ganar, sea cual fuera la posición, pero él lo lleva con Belaunzarán a una cena y le ofrece que sea el comandante o una figura que se militar cree la fuerza que se fue, aérea. que iba a comprar 6 aeronaves, que él se iba a encargar de todo, de comprarlas, construir donde le iban porque aparte era ingeniero. Claro. Y que iba a formar a los militares o a los pilotos responsables. Le dice, pues él no está acostumbrado a que le dijeran que no, ni a deme un tiempo, y él le dice: deme tanto tiempo. Y bueno, pues pasado el tiempo, pues lo deja y no se le vuelve a aparecer por un tiempo, ¿no? Ya en condiciones diferentes, claro, se le pero vuelve a es donde aparecer. él se da cuenta, Cusidad es donde dice: a ver, a este no lo vamos a... No quiero ser el candidato. Cuando van y dicen: oye, ¿aceptas ser el candidato? Y dice: no, porque a él no lo vamos a ganar. A él hay que matarlo. Lo tenemos que matar, ¿no? Si yo estoy... Y empieza a planear cómo matarlo, ¿no? Y aquí viene lo interesante, porque es cuando él vuelve a pedir la cita ya con el objetivo de matarlo. Y es cuando se diseña ahí un artefacto para colocar una bomba. Ahí teníamos que ir un pasito atrás porque, bueno, los que intentan hacer un plan de golpe de Estado y derrocar matando al presidente Belaunzarán, sabedores de lo violento y lo fuerte que es, pues el tipo de personas pues que no tenían el mínimo experiencia, que habían acostumbrado a vivir siempre una vida, digamos, cómoda, de placer, eran los responsables de intentar hacer esto, ¿no? Y toda su fe en Cusidad, no, pues es que él es. Ángela, no. Él nos va a decir. Y él dice, decide cómo. Hay 3 intentos y primero, pues es el de la bomba. Claro, que es muy cómico, porque el tema es que va y lo coloca en el baño, ¿no? Coloca la bomba digamos, en el receptor del agua, y en el momento que va al baño el dictador, pues nada más se queda mojado, ¿no? Y explota y la bomba. Sí, pero ahí ya él empieza a dar vistos de lo que él estaba hecho, ¿no? De su personalidad. Ah, claro. Cómo él se introduce cuando los 3 diputados estaban adentro, ¿no? No. Y ellos estaban para hablar con Belaunzarán y él se mete al baño
lo introduce en la taza inglesa. Ajá, o algo así. Sí, sí. Lo introduce y dice, bueno, el mecanismo era que cuando jalara iba a hacer contacto, detonaba y iba a explotar. O sea, su idea estaba muy bien maquinada, pero resulta que pues no funcionó como... Le faltó un poco de dinamita, ¿no? Ajá, ajá. Y justo, ¿no? Porque entonces a quien les echan la culpa es a los 3 diputados. Y él huye. Y él no dice, esta boca es mía, ¿no? Y luego cuando se les ocurre hacer el otro intento, que es, digamos, después de que se mueren los 3 diputados, es cuando el Belauzarán les pide al Partido Moderado que no, que les propone que sean ellos los sustitutos. Uno de ellos, don Carlitos, ¿no? Ahí hay una parte muy, muy interesante. Cuando los agarra, todo empapado Belauzarán, la manera como lo describe, que explota la taza del baño y él sale todo mojado, y gritando, cierren las puertas del palacio, agarren a este diputado, el otro cobarde va por allá. Los agarran, los encierran, y al día siguiente ellos se levantan, pues es que ellos son personas de primera, se rasuran, se peinan, y esperando que ¿qué se le ocurrirá al gordo porque así se referían de él. Y bueno, los pasan al paredón y les disparan. Pero algo muy importante es, no sé si lo tengas identificado, cómo va narrando todo y hace ese corte. Ah, claro. Le disparan. Claro, claro. En un día soleado, algo así. Sí. No, incluso cierra con que tiene todavía un despertador, ¿no? El despertador es el mecanismo, ¿no? A ver. No, tiene razón, déjame. Acá está. Dice, el tiro de gracia estuvo a cargo del teniente Ibarra, personaje oscuro que no volverá a aparecer en esta historia ni en ninguna otra, porque murió esa misma noche de congestión alcohólica, ¿no? Así es. Él iba avanzando, iba cortando Belauzarán. Sí, claro. Y bueno, Humberto, en este podcast somos esclavos del tiempo, ¿no? Como para irnos enfilando. ¿Quiénes terminan siendo los héroes o los villanos? Creo que no nos dice... porque a veces pareciera justo que Belauzarán es un villano y luego Kusirat parece que es el héroe, pero termina no siendo el héroe, ¿no? O Ángela a veces es la heroína y no es la heroína. Don Carlos, yo no sé si don Carlos Berriozábal es peor que Belauzarán, porque al menos Belauzarán sabes que es un sátrapa que si te pones en el camino va a acabar contigo, ¿no? Pero don Carlos, insisto, que es capaz de llevar a su esposa. Bueno, yo creo que es toda la circunstancia, todo el contexto que se genera y los personajes que no llegan a ser los principales, cómo llegan a enrolarse y a ser parte y a considerarse parte de un sector, y cómo cuando Kusirat en su último intento fallido, que dispara de frente, ya de su desesperación, mueren sus amigos y él lo recibe el maestro de música, Pereira. Claro, Pereira, sí. Lo lleva en su vehículo y lo esconde donde toca, donde sí, cerca de su casa. Que además el suegro de Pereira es el jefe de la policía. Ajá. Y bueno, él lo ayuda. Sacan una recompensa de $1,000, pero ese no es tanto el punto, sino que cuando ya cuando toma ya el poder Belauzarán, ajá, y Kusirat se va. Sí, que además ahí Ángela es la que intercede y le dice, oiga, tanto dinero porque usted no lo siga, y el jefe de la policía dice, no hay problema. ¿Qué es lo que dice? Al final él se va como un playboy en el barco y solamente fue una aventura. Así lo describe casi. Claro, y Pereira, que yo creo que está enamorado de Ángela, con tal de mostrar ese arrojo, esa valentía, decide poner fin a la vida. Yo creo que no está enamorado. Tengo mis dudas. Y dejémoslo a nuestros lectores, mi estimado Humberto, de
Maten a León, ¿no? Invitamos a leer a Maten a León. ¿Algo que quieras comentar como para despedirnos de este podcast? Bueno, que no se olviden de buscar a Jorge Ibargüengoitia. Hay muchísima obra. Pueden encontrar también obras de teatro. Él siempre decía que sus 17 obras, que era como su acervo. Pero pues hay muchísimos. También hay artículos y hay algunas entrevistas que pueden encontrar en redes sociales imperdibles. Pues lean Maten a León de Jorge Ibargüengoitia. Verán que no estamos tan alejados de esa realidad que describe aquí el maestro Ibargüengoitia. Humberto, muchas gracias por acompañarnos en este podcast y, como siempre decimos, por respeto al público, este programa no tiene risas grabadas. Muchísimas gracias y un saludo a todos. Gracias.